hablamos de síndrome de hipoperfusión tisular. ¿Qué quiere decir hipoperfusión tisular? Básicamente cuando llega poca sangre. Si llega poca sangre, va a llegar poco oxígeno. A eso se llama hipoxia, ¿no? Y si es que ya no llega nada de sangre, anoxia y hay muerte celular. Eso se llama necrosis, ¿no? Entonces, conforme va desarrollándose el shock, va a haber disfunción orgánica. ¿Disfunción qué cosa quiere decir? Que cada órgano empieza a sufrir porque llega menos oxígeno. Ejemplo, los órganos que más empiezan a sufrir son los órganos que no perdonan bajos flujos. Ejemplo, cerebro, corazón, riñón y la parte espláncnica, o sea, toda la parte digestiva. ¿Ya? Entonces, básicamente vamos a ver eso. Entonces, la definición clínica es que el shock es un síndrome o problema. Entonces, cuando nosotros vemos síntomas, signos, o sea, que buscamos varios síntomas, varios signos, a eso lo juntamos, a eso se llama síndrome. También algunos síndromes tienen pocos síntomas, signos, por lo tanto se puede quedar como problema, ¿ya? Entonces, el shock es un diagnóstico sindrómico. Si hablamos de síndrome, diríamos que el shock es un síndrome multifactorial y básicamente compromete, ¿ya?, la vida del paciente, porque tiene que ver con flujo sanguíneo. Por X motivo, ese flujo sanguíneo que llegaba, ¿no?, va a llegar menos, ¿ya? Va a llegar menos. Por lo tanto, va a comprometer la vida del paciente, ¿ya? La vida del paciente. Entonces, hay la otra definición, que es la definición fisiopatológica, que tiene que ver ya a nivel celular, ¿no? Y ustedes seguramente conforme van avanzando de cursos van a escuchar DO2 y BO2. El DO2 es la oferta de oxígeno que se da a cada célula, ¿ya? Y el BO2 es la cantidad de oxígeno que va a ir a esa célula. O sea que básicamente es la demanda, ¿no? Y el DO2 es la oferta. Tiene que ver con el oxígeno. Entonces, la definición fisiopatológica a nivel celular sería un desajuste, básicamente, entre la capacidad circulatoria para entregar el oxígeno y las necesidades metabólicas, básicamente, de estos tejidos, para mantener la función normal de la estructura celular, ¿no? Entonces, cuando hablamos de shock, hablamos de la triada clásica, hipotensión, ¿no? Entonces, para ver hipotensión, tú sabes que la presión tiene dos componentes, sistólica y diastólica. Sistólica es básicamente la presión que hay que vencer para que llegue toda la parte de la sangre a la periferia. Y la diastólica es la famosa precarga, o sea, que es la cantidad de sangre que llega al corazón. Y la sistólica es la cantidad de sangre que llega, o sea, que trata de vencer a la parte sistémica. Entonces, que básicamente, ¿qué va a ser hipotensión? Puede ser una tensión arterial sistólica menor, ¿ya?, menor de 90, o la caída más de 40 en la diastólica. O sea que previamente, pues hay que saber ese paciente previamente cuánto era su presión basal, ¿no? Porque no todos los pacientes tienen la misma presión, ¿ya? ¿Qué más? Cuando hay esa hipotensión, va a haber signos de hipoperfusión tisular. O sea que cantidad de oxígeno que va a llegar menos, ¿sí? Porque la cantidad de sangre va a llegar menos, por X motivo. Por eso se llama multifactorial. O sea que va a depender de muchos factores, o sea que hay muchas causas. Pues, ¿cómo se va a manifestar eso? Oliguria. Ustedes saben por volumen urinario que la orina normal, lo mínimo tiene que ser más de 1500, pero no tiene que pasar 3500, 4000. Entonces, cuando es menor de 1500, más aún si es menor de 1000, se llama oliguria. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El organismo trata de defenderse. El riñón se da cuenta que hay menos sangre, menos plasma, entonces retiene todo. Ya no deja que salga más volumen. Por lo tanto, el riñón hace que haya oliguria, o sea, menor cantidad de orina. A nivel cerebral va a haber obnubilación y confusión. ¿Ya? Obnubilación, confusión. Eso se llama síndrome confusional agudo. O sea, que el paciente va a estar hipoactivo, con trastorno de comportamiento, con tendencia al sueño, generalmente. Y como va a llegar menos sangre a todo el organismo, la piel va a estar
pálida, va a ser fría, ¿ya? Entonces va a ser viscosa. El relleno capilar va a ser lento, lento, entonces mayor generalmente de 2 a 3 segundos. Entonces cuando vean un paciente con shock, fíjate cómo están las extremidades, la piel, cómo está, está pálida, está fría. Hagan el llenado capilar, está más de 3 segundos, ¿ya? Entonces, el paciente también va a tener una disfunción parenquimatosa. Entonces, parenquimatosa, ¿a qué se refiere? Los órganos que no van a aguantar este bajo flujo sanguíneo, como por ejemplo el cerebro, ¿ya? A ver, trastornos funcionales, mira, a nivel cerebro, te he dicho, síndrome confusión agudo, a nivel hepático, puede haber insuficiencia hepática, a nivel renal, a nivel pulmonar, ejemplo, a nivel pulmonar el paciente va a empezar a desaturar, va a empezar a respirar rápido porque el sistema autónomo va a pensar que le falta el oxígeno, entonces va a tratar de respirar rápido para tratar de ganar oxígeno. El corazón, ¿qué cosa va a ser el corazón? Va a ser taquicardia, palpitaciones, ¿no? Tranquila puede entrar a arritmia y puede tener inclusive angina y infarto por falta de oxígeno, ¿ok? Entonces, básicamente en shock hay que ver en forma general 4 pilares, ¿no? De hecho, hay varios otros tipos de shock, pero para empezar tenemos que tratar de reconocer el shock hipovolémico, ¿ya? Que tiene que ver básicamente con los vasos sanguíneos, con la cantidad de volumen que está circulando dentro del vaso sanguíneo, o sea que básicamente a la sangre, a los fluidos, al plasma, ¿ya? Entonces, hipovolémico, va a haber pérdida de volumen, ¿sí? Pérdida de volumen a nivel vascular. Ejemplo, una hemorragia, ¿no? Cualquier tipo de hemorragia, de repente un traumatismo, un sangrado gastrointestinal, de repente alta, decimos hemorragia digestiva alta, ¿no? O baja, hemorragia digestiva baja, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus síntomas, signos. Cuando hablamos de alta, la mayoría están con hematemesis melina, ¿ya? Cuando es baja, la mayoría están con rectorragia, o sea, que sangre en las heces, ¿no? O puede ser problema del retroperitoneal, ¿no? O de repente el paciente está con diarrea y vómito, ¿no? Clásico, una gastroenteritis infecciosa o por toxina, o sea, con una deshidratación, ¿no? Por ese cuadro infeccioso, esos vómitos persistentes, ¿no? O de repente el riñón está mal, está haciendo poliuria, ejemplo, en los pacientes diabéticos, ¿no? Los pacientes diabéticos, el exceso de glucosa que hay, el riñón trata de defender y hace que esa glucosa se elimine en la orina y hacen poliuria para tratar de equilibrar esa glucosa alta, ¿no? Poliuria. Pero con ese afán, el paciente puede entrar en deshidratación y puede entrar en shock hipovolémico. Shock hipovolémico. Entonces, o puede haber tercer espacio, ¿no? O sea que en el peritoneo puede empezar a acumularse líquido. Es tercer espacio, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablas de hipovolemia, hay que hacer historia clínica de que el paciente esté perdiendo líquido, ¿no? De repente dice, doctor, estoy con... El paciente va a decir diarrea, pues, ¿no? Entonces, para ti es deposición líquidas. Semiología de deposición líquidas. O sea que, ¿cómo la deposición líquidas? ¿Cuántas veces al día? ¿Qué cantidad? Características, si es moco, sangre, pujo, tenés, todos ellos. Hay que hacer la semiología. Si es deposición líquida, es con dolor o sin dolor. Si ese dolor es cólico, ¿dónde? Si raya todas las características de ese dolor, por lo menos 10 características. Entonces hay que hacer esa semiología, ¿ya? El otro grupo es el shock distributivo, ¿ya? Básicamente el distributivo es que este vaso va a hacer vasodilatación y se va a ir a otros sitios, ¿ya? Por lo tanto, va a haber una alteración a nivel del tono vascular. Y hay una redistribución patológica. Ejemplo clásico en estos pacientes son los pacientes que están con sepsis. Sepsis, sepsis. ¿Qué cosa es sepsis? Es un paciente con aparente foco infeccioso, ¿ya? Puede ser urinario, respiratorio, infeccioso, por ejemplo, a nivel urinario, una infección urinaria, una pielonefritis. A nivel respiratorio, una neumonía, ¿no? Ejemplo. A nivel sistema nervioso, una meningitis. Y así. Entonces, un foco infeccioso, síntomas, signos de ese foco infeccioso, más trastorno de conciencia, más aumento de frecuencia respiratoria y disminución de presión arterial. Entonces va a ser sepsis. O de repente es una anafilaxia.
Ejemplo, el paciente era alérgico a la ceftriaxona o a algún medicamento y empieza a tomar otro, el paciente empieza a tener hipotensión y todos los síntomas siguen de hipotensión, de shock. Entonces, anafilaxia, sobredosis de drogas, y aquí también está considerado el shock neurogénico. Ejemplo, los traumatismos vertebromedulares, ¿no? Hay otro grupo que se llama el shock cardiogénico, que básicamente tiene que ver con el corazón. Entonces, todas las enfermedades que tienen que ver con el corazón, ¿no? Entonces, puede ser infarto, arritmias, problemas valvulares. Cada uno de ellos va a tener sus síntomas y signos. Síntomas, signos. Entonces, básicamente, el falla, ¿dónde está? Es la difusión miocárdica. Entonces, en primer lugar, paciente con infarto. Entonces, ¿cómo es la síntoma, signos de infarto? Entonces, el paciente, si es agudo, va a tener un dolor precordial. Ese dolor precordial, característicamente, es un área precordial que, que se irradia hasta la región mandibular, hasta los miembros superiores del lado izquierdo. Es un dolor severo, de 8 a 10, ¿ya? Es un dolor opresivo, la mayoría dicen opresivo, que se irradia a esas zonas que hemos dicho, que se acompaña con disnea y cortejo vegetativo, náuseas, vómitos, sudoración, escalofríos, ¿no? Entonces, ese es síntomas de infarto. Este infarto, cuando es extenso, hace que el corazón empiece a fallar, falla la bomba y hace un shock. Eso se llama shock cardiogénico. Los pacientes con arritmia, la mayoría te van a decir palpitaciones, ¿no? Palpitaciones. Los pacientes con falla cardíaca van a tener síntomas, signos de falla cardíaca. Disnea, edema, disnea paroxística nocturna, ortopnia, efusión pleural, incrustación yugular, dependiendo de dónde está la falla cardíaca. Y así, entonces ustedes tienen que catalogar cuáles son los síntomas, signos de cada cosa, ¿no? Ruptus valvular, por ejemplo, las valvulopatías, o es estenosis, o es insuficiencia aórtico, mitral, tricuspidio, o de repente una miocardopatía. Entonces, todas estas causas van a tener sus síntomas, signos, y al final puede terminar con un shock cardiogénico, ¿ok? El otro es un shock obstructivo, básicamente con una situación extracardíaca. Básicamente aquí va a haber una barrera mecánica al fluido sanguíneo normal. Ejemplo, como hemos hablado, un paciente con tromboembolia pulmonar, o sea que va a haber obstrucción de un vaso sanguíneo. Un tromboembolia pulmonar, hemos dicho a nivel pulmonar. Un coágulo que sea obstruye la circulación normal, puede haber un taponamiento cardíaco, por X motivos, una pericarditis, por ejemplo, una pericarditis por tuberculosis, ¿sí? Ya hemos hablado ya de síntomas signos de TEP, ¿ya? Pacientes con taponamiento cardíaco es un paciente con dolor torácico, síntomas signos de falla cardíaca, ¿ya? Un paciente con neumotórax hipertensivo, o sea que por X motivo el pulmón entre alveolos y alveolos empieza a romperse y se llena de aire, se llama neumotórax hipertensivo. El paciente de un momento a otro empieza a tener disnea súbita, ¿ya? Disnea súbito, disección aórtica, hipertensión pulmonar severa, que también ya hemos hablado, que hemos dicho que la hipertensión pulmonar va a depender de las causas. O sea, todos ellos pueden, tranquilamente pueden terminar en shock, ¿ya? Shock obstructivo. Entonces, básicamente, vamos a ver, básicamente, ¿cómo va a ser la fisiopatología? Pues, primero, ¿no? ¿Qué es lo que va a haber? Va a haber disminución, supongamos que está por hipovolemia, ¿no? O sea que no llega a la sangre, el paciente que vomita o de repente el paciente que sangra, ¿no? Hemorragia digestiva, ¿no? Clásico que siempre llegan a emergencia, hemorragia digestiva, empiezan a tener vómitos con sangre, con náuseas, vómitos, y hacen deposiciones melénicas. Pues, ¿qué es lo que está pasando? Como estás perdiendo volumen, pues ya va a haber un desequilibrio de oxígeno, ¿no? Como va a llegar menos sangre, entonces en la sangre está en los glóbulos rojos, ¿no? Entonces va a haber un desajuste de la oferta de oxígeno, ese es DO2, ¿ya? Y la demanda de oxígeno va a empezar a aumentar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a nivel tisular? Va a haber una disfunción en la microcirculatoria, ¿sí? ¿No? Entonces, todo el vaso sanguíneo va a tratar de defenderse, va a haber un daño endotelial, aumento de la permeabilidad, alteraciones metabólicas, va a haber estancamiento sanguíneo, tisular, todo va a empezar a alterar. Todo eso, como va a llegar menos sangre, menos oxígeno, va a empezar a tener un paciente a nivel celular, a nivel tejido, va a empezar a formarse
anaerobiosis, o sea que menos oxígeno, entonces el organismo va a tratar de defenderse, va a entrar una etapa, ¿no? De anaerobiosis y acidosis. A eso se llama acidosis láctica. Acidosis láctica. ¿Qué es lo que va a hacer? Que ya las células, todos van a empezar a tratar de defenderse y como llega menos oxígeno, van a tratar de conseguir oxígeno por otra vía, pero eso tiene un costo. Entonces ahí el ácido láctico se va a aumentar, ¿ya? Y eso significa que hay hipoperfusión, ¿ya? Hipoperfusión. Ese ácido láctico nosotros podemos medir en gasometría arterial, ¿ya? Cuando vemos eso, quiere decir que el paciente sí, pues, es una acidosis metabólica por hipoperfusión. Generalmente, para nosotros, ácido láctico más 2 es signo de hipoperfusión. Claro, hay que ver también las otras causas. Y la mayoría de estos pacientes, cuando sacamos una gasometría, el pH está muy bajo, el bicarbonato muy bajo. Entonces, ahí se llama acidosis metabólica, ¿ya? Acidosis metabólica. Entonces, a nivel orgánico va a haber una disfunción multiorgánica, eso se llama MOTS, ¿ya? Es una disfunción multiorgánica. ¿Cuándo decimos disfunción multiorgánica? Cuando dos órganos o sistemas empiezan a fallar. Por ejemplo, de repente empieza a fallar el riñón, empieza a fallar el corazón, empieza a fallar el cerebro, entonces ya van tres. Entonces se llama disfunción multiorgánica. Y por lo tanto, al final va a poder terminar con colapso sistémico y el paciente se puede morir, ¿no? Ejemplo, si al cerebro llega menos a más de 3 5 minutos, ese cerebro va a empezar, esas neuronas van a empezar a morir y son irreversibles. Así que no podemos recuperar, por más que queramos. Esa difusión multiorgánico va a llegar al colapso sistémico y el paciente puede fallecer, ¿no? Entonces, cuando hablamos de disponibilidad de oxígeno en pacientes con shock, vamos a hablar, ¿ya? Con oxígeno muy bajo, que es la mayoría, ¿ya? La mayoría. Entonces, ¿qué cosa hay? Como respuesta va a haber una respuesta de catecolaminas, esteroides, o sea que van a tratar de contrarrestar la falta de oxígeno, falta de volumen. ¿Qué es lo que va a hacer? Liberación de catecolaminas. ¿Qué cosa va a hacer? Adrenalina, noradrenalina se va a empezar a elaborar más en el cuerpo. Va a haber taquicardia, el paciente va a tratar de, en lo posible, va a tener síntomas signos de hiperadrenergismo, ¿ya? ¿Qué va a hacer las hormonas suprarrenales? Van a elaborar más cortisol. Esa cortisol va a tratar de que esa presión se mejore en algo. Eso va a ser una respuesta. Entonces, la respuesta va a ser, clínicamente, lo podemos medir con piel pálida, ¿ya? Fría, ¿no? Sudorosa, es básicamente el cortejo vegetativo, sudorosa, fría, ¿ya? Y en la parte hemodinámica, de hecho, las presiones están rebajos, ¿no? Entonces, mide la presión, está muy, muy bajo, ¿ya? Entonces, clásicamente, los hipovolémicos, cardiogénicos y obstructivos. Entonces, básicamente, todos ellos van a ser con shock con oxígeno bajo. Pero hay shock con oxígeno normal, ¿no? Es que es lo más frecuente, ¿no? El hipovolémico cardiogénico. Pero hay con shock aparentemente con oxígeno, pero eso es al inicio, ¿no? Donde va a haber una liberación de sustancias vasodilatadoras que igual van a tratar de compensar esa alteración del flujo. Y el paciente puede tener inicialmente, ¿ya? Inicialmente, piel caliente, ¿ya? Pulso amplio. ¿Por qué? Porque hay una vasoconstricción generalizada, ¿ya? Pues puede hacer una vasoconstricción generalizada para tratar de aumentar la presión. Básicamente se ve al inicio de un shock distributivo, ¿ya? En este caso séptico, anafiláctico. Pero ellos al final pasan acá, ¿no? Al final pasan acá. O sea que el mecanismo de regulación te van a tratar de equilibrar, pero al final, si es que no haces nada al respecto, ejemplo, si el paciente está sangrando, 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 y es una úlcera que tú o el médico no lo capta y no lo resuelve, el paciente termina acá, acá, en baja de oxígeno, el paciente se puede morir. Entonces, cuando hablamos un poco más del hipovolémico, ¿no? Como hemos dicho, hay una hipoperfusión, ¿ya? Hipoperfusión sistémica, ¿ya? Entonces el organismo va a tratar de compensar, ¿no? Y
El paciente a nivel de la circulación va a tener estancamiento, el shock. Si se prolonga, o sea, generalmente más de 2 horas, el paciente sigue teniendo shock, ese órgano tejido y están empezando a hacer disfunción y hacer fallo. Entonces, como mecanismo de respuesta va a haber una activación a nivel del sistémico, ¿no? ¿No? El CIR, ¿no? En este caso por la hipoxia, por la hipovolemia. Y van a tratar de equilibrar, ¿ya? Van a tratar de equilibrar, el paciente va, o sea, el mismo organismo va a tratar de hacer como una especie de reanimación hipermetabólica, remoción de líquidos, todo eso ellos, y al final van a terminar, pues si no haces nada al respecto, un daño persistente, ¿ya? Daño persistente, el corazón porque empieza a fallar, ¿no? A haber requerimiento de que le ayudes, ¿no? Con un medicamento que más adelante ustedes van a aprender. En este caso hablamos de los vasoactivos. Ahí necesitamos vasoactivos. Hay pacientes que a pesar de dar vasoactivos, los que para mejor tratar de mejorar la presión, sigue el shock. A eso se llama shock persistente. ¿Por qué? Porque ya fue el daño está hecho. Entonces, cuando son shock persistentes, irreversibles, la mayoría de los pacientes no responden al tratamiento y hacen parada, ¿no? Uno de los parámetros para medir el shock es la presión arterial media. Así que cuando te dan presión o pulso, te va a decir, doctor, su presión tal, pulso tal. Puedes medir en el acto presión arterial media. ¿Ya? Básicamente para ver si está esa presión arterial media normal o bajo. Es que lo normal es que esa presión arterial media esté entre 80 y 90. Cuando hay una presión arterial media menor de 80, hay algún grado de hipoperfusión sistémica. Cuando hay una presión arterial media menor de 65, el paciente en shock. ¿Ok? De 100, algunos libros de 65, 60. ¿Y cómo lo calculas esa presión arterial media? No necesitas ningún laboratorio, nada. Solo necesitas calcular esta. ¿Ya? Solo calcular esto. Entonces, ahí es una de las formas, ¿ya? De sacar la presión arterial media. Entonces, ¿qué vas a medir? Presión diastólica, ¿ya? Entre todo esto, ¿no? Pues que más presión sistólica menos la presión diastólica, todo eso en 3. También vas a escuchar presión de pulso. ¿Cuál es la presión de pulso? Es la diferencia de esto. Sistólica menos diastólica. La presión de pulso, lo normal es entre 40 y 50. Cuanto más prolongado sea, lo más probable que ese paciente está en shock. ¿Ya? El otro es el índice de shock. El índice de shock, ¿ya? También es importante. ¿Por qué? Porque igual no necesitas ningún laboratorio. No, solo necesitas calcular. ¿Cómo lo calculas? Dice, doctor, presión tal, ya, y frecuencia cardíaca tal. Entonces, lo único que vas a dividir es frecuencia cardíaca entre presión sistólica. Esa relación lo divides y ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? Cuanto más alto sea, lo más probable es que el paciente esté entrando en shock, ¿ya? Claro, si está entre esos valores 0,5 a 0,7, estarías normal. Pero estos pacientes están pues con 1,5, 2, 3, el paciente en shock, ¿ya? Entonces, no se olviden, presión arterial media, índice de shock, presión de pulso. De los pacientes que llegan en shock, ¿ya? Con signos de shock, de hecho, aparte de eso, va a tener síntomas, signos de shock que hemos mencionado, ¿no? Entonces, la presentación clínica del shock depende del tipo de shock que sea, pero la mayoría van a ocurrir con presiones muy bajísimos, ¿no? Muy bajísimos. En este caso pueden tener presión arterial media menos 70, ¿ya? Presión puede ser sistólica, diastólica. Hemos dicho la sistólica o diastólica. O la caída, ¿ya? De más de 40 de su presión de basal. O sea que si tú le preguntas, ¿cuánto era su presión basal? Algunos se miden, ¿no? Y ya saben cuál es su presión normal. Entonces, si ha caído más de 40, ese paciente está en shock, ¿ya? Hay pacientes que aparentemente su presión es límite, pues supongamos 120 con 80 era su presión, ¿no? Entonces, incluso ya, pero la presión arterial media está bien. Eso es relativo a eso. Hay que saber su presión arterial basal. Ahí, si es que bajó más de 40, también se considera que el paciente está en hipotensión, ¿no? Marcadores cardiorrespiratorios, el paciente va a estar con taquicardia. Ya, la mayoría es con taquicardia sinusal.
¿Qué cosa es eso? Es una respuesta simpática, compensatoria. ¿Ya? O sea que taquicardia, más de 100, ¿no? Y geriátricos más de 90, ¿ya? El paciente va a estar con taquipnea, o sea, una frecuencia respiratoria más de 22. Los geriátricos más de 18, ¿ya? Por minuto, ¿no? Por minuto. El paciente también va a estar con oliguria. Entonces, ¿cómo se define oliguria? Entonces, el paciente llega con signo de shock. De hecho, por protocolo le van a poner una sonda Foley y cuando le van a poner sonda Foley, tú vas a calcular cuánto está su flujo urinario. Es el flujo urinario. Entonces, defines oliguria cuando el flujo urinario esté menor de 1 mililitro por kilo por hora. O calculas eso, ¿no? Entonces, cuando esté menor de 1, es oliguria, ¿ya? Claro, el paciente también va a tener otros síntomas ¿sí? de hipoperfusión, o sea que todos se van a sumar, todos se van a sumar, ¿no? Y hemos dicho a nivel del sistema nervioso va a haber alteración de esta conciencia, estar hipoactivo, puede estar confuso, o sea, desorientado, hablando incoherencias, hasta puede empezar a convulsionar, ¿no? Hasta puede venir en obnubilación, en coma. A nivel cutáneo va a tener, pues, ¿no? Como les decía, extremidades frías, ¿ya? El lívido reticulares, también es por hiperfusión, piel moteada, es parecido a un paciente con síndrome purpúrico, ¿ya? Todos ellos hay que tratar de reconocer. Entonces, en resumen, vemos a nivel cerebral, ¿ya? Encefalopatía o síndrome confusional agudo. Tranquilamente puede haber signo de infarto cerebral. A nivel cardíaco, taquicardia al inicio y al final inclusive puede tener bradicardia, ¿ya? Conforme va llegando menos oxígeno, va a haber isquemia, el paciente puede tener angina, o sea, dolor precordial, hasta infartos, hasta arritmias. A nivel renal, ya hemos dicho, básicamente, oliguria, anuria. Anuria es cuando ya no orina nada, o sea, que orina menos de 100 en 24 horas, anuria. Y va a haber una lesión a nivel renal, a eso se llama necrosis tubular aguda, por falta de volumen. Entonces, eso lo cataloga así básicamente con los exámenes, todo eso, ¿no? Pero va a tener signos de falla renal, básicamente con la orina. Está orinando menos o prácticamente nada. A nivel pulmonar hemos dicho taquipnea de saturación, o sea que la saturación de oxígeno va a estar muy baja. Tranquilamente puede tener síndrome de dificultad respiratoria, o sea que síndrome de estrés respiratorio del adulto. Ustedes van a seguramente leer el SDRA, síndrome de estrés respiratorio del adulto. A nivel hepático, por la falta de oxígeno y volumen, va a haber hígado de shock, ¿no? ¿Qué es ese hígado de shock? Ese hígado, por falta de oxígeno, va a empezar a inflamarse, va a ser una hepatitis isquémica, se llama eso. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Puede estar ictérico, ¿ya? Puede tener coluria, acolia, puede ser el paciente, si ves los exámenes, las transaminases están recontra elevadas, STG o TGP. Como en el hígado, saben que ustedes se elabora el factor de coagulación, esos factores de coagulación no se van a elaborar y el paciente va a tener sangrado por todo sitio. Ya puede tener síndrome purpúrico, sangra por todos lados. A nivel inmunológico, hematológico, va a haber coagulación intravascular diseminada. ¿Qué quiere decir? Factor de coagulación, las plaquetas van a estar rebajos. Entonces el paciente va a tener coagulación intravascular diseminada. Puede haber trombocitopenia, o sea que plaquetas menor de 150.000, 100.000. Y si baja las plaquetas, el paciente va a tener petequias y gingivorragia. Eso se llama síndrome purpúrico, ¿no? Y el paciente puede tener anemias severas inflamatorias. A nivel metabólico, el paciente va a tener inicialmente hiperglicemia inicial, básicamente por el cortisol, ¿no? Y luego el paciente va a tener ya hipoglucemia por falla hepática. Entonces, en la evaluación clínica, entonces, uno, hay que hacer la historia clínica detallada. Así que, primero, o sea, ¿de dónde viene? ¿No? Básico, ¿no? De repente el paciente viene de la selva, o el paciente viene o sea, que de algún sitio que está relacionado con alguna enfermedad. Ejemplo, ¿no? Si viene de la selva y viene sangrando y en shock,
Lo mínimo que vas a pensar es dengue, ¿no? Dengue, ¿será dengue? ¿No? O de repente el tipo de trabajo, o de repente el paciente toma mucho alcohol, ¿no? O de repente el paciente ya tenía antecedente de úlcera gástrica, úlcera péptica, y eso empezó a sangrar. O de repente el paciente ha consumido un montón de medicamentos, AINES, clásico, ¿no? Entonces, hay que hacer todos los detalles posibles relacionados el por qué ha hecho el shock. Pues tu pregunta es, ¿por qué ha hecho el shock? ¿Qué enfermedad será? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué enfermedad será? Y en la enfermedad actual, básico, ¿desde cuándo? ¿Desde qué hora está con esos síntomas, signos de shock? ¿Desde qué hora está? El tiempo es importante. Se te dice que está ya más de 5 horas, 10 horas, con trastorno de conciencia, con signos de shock, y ahorita el paciente viene, el estado neurológico no responde, lo más probable que ese paciente se va a quedar así. ¿No? Al revés, ¿no? No, recién hace 1 hora, estamos a tiempo, o recién unos minutos a tiempo, dependiendo de la causa. Entonces, la enfermedad actual también va a depender de la causa probable. Entonces, hay que ver forma de inicio, curso y cómo empezó, ¿no? De repente es un paciente con cuadro digestivo, ¿no? Anoche comió, clásico, ¿no? Comió en la calle, arroz chaufa, y pasando 6 a 8 horas empezó vómitos, diarreas, vómitos, diarreas, y hace 2 horas contraste de conciencia. Y haces tu historia, pues, ¿no? Y pues hace 8 horas comió, con vómitos, diarrea. ¿Y cómo es la diarrea? Toda la semiología de la deposición líquida. ¿Cómo son los vómitos? Toda la semiología del vómito. ¿Ok? ¿Cuántas veces? ¿Qué cantidad? Si es con dolor, si es con náuseas, sin náuseas, es con presión de sangre, contenido alimenticio, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, esa es la historia clínica. Y el examen físico, ¿ya? Esa presión, impulso, lo tienes que calcular tu presión arterial media, índice de shock, todos ellos, para saber si esto se en shock, ¿no? Y vas a examinar de acuerdo a lo que ya pensaste en la anamnesis, ¿no? De repente es un problema cardíaco, ¿no? Entonces, a nivel cardíaco, harás todo tu examen cardíaco detallado, ¿no? Entonces, la evaluación va a ser, primero, si el paciente viene con signos de shock, ¿cómo está? ¿No? Entonces, el ABCD, ¿no? ABCD. Entonces, seguramente ustedes van a hacer más adelante, ¿no? Hay que confirmar esa hipotensión con las fórmulas que les dije, ¿no? Hay que ver búsqueda, si de repente es un problema reversible, ¿no? De repente es una urticaria, de repente era alérgico, clásico, ¿no? Era alérgico, supongamos, al ibuprofeno y ahora le han vendido Doloral, que es el mismo ibuprofeno, y él no sabe qué es Doloral, pero sabe que, sí sabía que era ibuprofeno. Entonces, esta paciente tomaba, ya, pues ahí está el diagnóstico, ¿no? Es una paciente con shock por anafilaxia, o sea, una alergia severa, ¿no? Y hay que ver pues, síntomas, signos de cada tipo, dependiendo de la enfermedad. Entonces, básicamente, clínicamente hay que ver cómo está, ¿ya? Cómo está el paciente. ¿Está despierto o está inconsciente? Si está inconsciente, ¿está en coma o no está en coma? Porque si está en coma, ¿ya? El paciente tiene que ir a trauma shock para ponerle ventilación mecánica. Hay que intubar a ese paciente. Y hacer la reanimación, pues, ¿no? Reanimación, de repente entra en paro. Una vez que ya has hecho tus síntomas, signos, ya las has examinado todo y ya has sospechado una o dos o tres enfermedades causantes de ese shock, tú vas a pedir tus exámenes básicos, ¿no? Tus exámenes básicos, ¿no? Si está sangrando, lo mismo que tienes que pedir, pues, un hemograma y perfil de coagulación para ver cuánto de hemoglobina está, ¿no? Si es una anemia leve, si es una anemia severa. Las severas generalmente son menor de 8, ¿ya? Leves son de 10 a 11 y las moderadas de más de 8, menos de 10, ¿ya? ¿Cómo está ese perfil de coagulación? Ese TP, TTPA, ¿cómo está? Esas plaquetas, ¿cómo está? Entonces, de repente es un paciente que era un paciente cardíaco, ¿ya? Y tenía problema valvular aórtico, por ejemplo, y tomaba warfarina. Warfarina es un paciente que toma para que no haga arritmias, o mejor dicho, para que no forme coágulos. Pero la warfarina, el efecto adverso es sangrado. Entonces, paciente toma warfarina, ya pues nos vas a pedir su INR, un perfil de coagulación, y ese INR va a estar muy alto. Entonces, esto con la warfarina. De suspensa el tratamiento y
da su antídoto a la warfarina, que es la vitamina K. Entonces, resuelto el problema. Entonces, así, hay que tratar de buscar si es causa, si tiene una causa y si es que se puede resolver en ese momento. De hecho, hay que pedir gasometría arterial, el análisis de gases arteriales para ver cómo está la oxigenación, cómo está el lactato, si existen ácidos metabólicos para ver eso, ¿no? Y función renal, aparte de ponerle sonda, pide pues, un examen de orina, cómo está esa urea creatinina, para ver cómo está la función renal. ¿Ya? Medición rápida de glucemia capilar, de hecho, ¿no? De repente es un paciente con hipoglucemia o hiperglicemia, ¿no? Y como les decía, el lactato es básico. El lactato te va a decir si ese paciente está en un metabolismo de anaerobiosis. El lactato alto está paciente chocado, la mayoría. Cuando el lactato está muy alto, generalmente, por ejemplo, acá, lactato más de 4, paciente mortalidad, o sea, casi la mitad de los pacientes se mueren, porque hay hipoperfusión sistémica. Ya cuando había, una vez que tengas el paciente ya está en emergencia, este paciente con shock tiene que estar en monitor, ¿no? La mayoría de estos pacientes pasan a trauma shock, o sea que llega a tópico de emergencia, presión pulso muy bajo, el paciente que inconsciente, ya, a ver, presión cuánto, pulso cuánto, índice shock, ya, ya, es un shock, pasa a trauma shock. En trauma shock le van a poner sus maquinitas, ¿ya? Sus monitores, y te va a decir acá su frecuencia cardíaca, su presión, a minuto, saturación, todo eso, ¿ya? Y de hecho, esto ya es básicamente ya vamos con el tratamiento, ya, vamos en líneas generales porque eso recién lo van a hacer, ¿ya? El paciente tiene que tener por lo menos 2 vías periféricas, el paciente tiene que tener una ecografía dependiendo de qué enfermedad sea, hay que poner un catéter venoso central para poner vasoactivos, en este caso noradrenalina, por ejemplo, hay que poner línea arterial, es ya trabajo netamente de traumachoque de especialidad de unidad crítica. El catéter Chuan-Wang, generalmente los pacientes que de repente tienen problemas de hipertensión pulmonar y vemos cómo nos está respondiendo el paciente. Hay objetivos. El objetivo es que esa presión muy baja empiece a mejorar, ¿no? Empiece a mejorar. Tú tienes que hacer con la pequeña historia que vas a hacer, ¿ya? Saber la causa y tratar la causa, pues, ¿no? Ejemplo, la causa es una sepsis. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Dale antibiótico, ¿no? Antibiótico, ¿no? No, la causa es infarto. ¿Qué vas a hacer? Tratar el infarto, ¿no? No, la causa es sangrada, es una úlcera, una perforación intestinal. ¿Qué va a hacer? Que entre a sala, pues, ¿no? Que entre a sala y esa úlcera, ese intestino que está roto, hay que reparar quirúrgicamente, ¿no? El paciente está empezando a saturar, entonces de repente hay que poner ventilación mecánica. O sea, eso es más adelante van a saber. ¿Ok? Muy bien, entonces sería una visión panorámica de la semiología del shock. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? Muy bien, si no hay ninguna pregunta.